Tres. Una vez más en el programa Sabor Timbero, les saluda el Timbero Nica desde Managua, Nicaragua. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Hablamos de Enrique Orozco Rubio, quien es el director de la agrupación Ayer, agrupación cubana que defiende la música afroalternativa, la música afrocubana. Esta agrupación fue fundada en el año 2021. Es una agrupación bastante joven que mezcla diferentes ritmos de música cubana. Para nosotros es un gran honor tener el día de hoy en el programa Sabor Timbero a Enrique. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a ustedes. Gracias por la oportunidad de difundir el trabajo que hacemos con H. Muchísimas gracias, Enrique Orozco, y queremos conocer cómo fue que iniciaste en la música. Bueno, a ver, yo no tengo formación musical alguna. Eso es una de las cosas que siempre sorprende por lo general a las entrevistas o las personas que nos entrevistan para saber sobre nuestro trabajo. Tengo una formación empírica completamente, es decir, más influencia de familia, que tampoco fueron cantantes profesionales, pero fueron personas que tenían muy buenas aptitudes para el canto y de alguna manera desarrollaron esto y nací en un seno de una familia de alguna manera musical. También al nacer en el seno de una familia religiosa, es decir, toda nuestra religiosidad popular de matriz africana está investida de este tipo de música, de musicalidad. Entonces, aparte de eso, recuerda que los cubanos nosotros traemos esto ya en el ADN. Como dice un viejo refrán, o como bien versa el viejo refrán, el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. De una manera u otra uno tiene adentro ese bichito y ese interés o esa inclinación por la música. Y H era un anhelo muy grande que tuvo su punto de partida, su epicentro fue un objetivo inicialmente religioso. Es decir, tenía una finalidad religiosa inicialmente. Lo que pasa es que después nos fuimos dando cuenta que comercialmente podía convertirse en otra cosa, que podía trascender los muros de una casa o de una familia religiosa y podía cooperar de manera incuestionable con el desarrollo de la cultura popular de nuestra provincia, de nuestro país y parte del mundo también, ¿por qué no? ¿Cuándo nació el Grupo H y cuántos integrantes tiene? Bueno, el Grupo H nació inicialmente, bueno, oficialmente por audición profesional, nace el 15 de noviembre del 21, pero realmente ya 4 meses antes fue donde se gestaron las primeras ideas. Yo soy sacerdote de Ifá, de la religión de Ifá, y bueno, ya dentro de mis investigaciones doctorales, pues soy doctor en ciencia sociológica, empecé a hacer un estudio con respecto al sentido y significado de los cantos de la tradición usada dentro del ifaísmo y dentro de la santería. ¿Ya? Una de las cosas que me percato de primera es que es una música que de alguna manera, a pesar de ser parte de la cultura popular tradicional cubana, no es una música que tenga una gran difusión en los medios de gran alcance. Es decir, ni en la radio, ni en la televisión. Y en el teatro lo puedes ver, pero ya bajo el formato de un grupo folclórico específicamente. ¿Ya? Y si no, tienes que irte entonces a los nichos propios de la santería y del ifaísmo para poder encontrar esta música en su formato instrumental original, que está compuesto por los tres tambores batá y algún que otro aditamento que se puede implementar, como las maracas, etcétera, etcétera. Pero este formato ha hecho históricamente que esta música no sea comercial. Ese formato instrumental con los tambores batá hace que ya de por sí una música que es en un idioma ritual que no se entiende con facilidad y con un formato instrumental que no es comprensible para muchas personas, hace que desde el punto de vista comercial no tenga espacios de difusión. Y va ¿Qué, haciendo que con el tiempo, eso fue haciendo con el tiempo que este tipo de música se fuera deteriorando y solamente se salvaguarde en el seno de agrupaciones folclóricas populares. ¿Ya? Entonces, H nace realmente, ya te digo, por una necesidad inicial de una casa religiosa, de que las nuevas generaciones y los más jóvenes fueran portadores de estos cantos y de estas tradiciones, pero había que hacerlo en un lenguaje que fuera el lenguaje que entendieran los jóvenes.
y qué mejor el lenguaje universal de la música. Entonces había que trabajar con los códigos propiamente que maneja la juventud de hoy, es decir, ritmos como el reggae, ritmos como el reggaetón, ritmos como el trap, ritmos como el hip hop, ritmos como el kuduro, ya como el afrobeat, y eso de alguna manera u otra mezclarlo ya con las esencias de las tradiciones propias del folclore, el tambor batá, el quinto, la conga santiaguera, el son montuno, es decir, muchos elementos. Y el origen en sí viene a partir de que un ahijado mío que se llama Óscar Delgado, que es cantante de música urbana, estábamos en casa de otro ahijado mío también, que es productor de música urbana. Hoy trabaja con muchos de los muchachos que están en Miami, Giovanni Star, que también es productor musical, y Oscarito lleva un beat que tenía muchos elementos de la conga santiaguera, pero mezclado con el hip hop y el afrobeat, ¿ya? Y cuando se aparece con este beat, esa fusión a mí me pareció maravillosa. Él lo bautizó inicialmente con el nombre de Bacosó, el género que él quería hacer. Le digo, oye, Oscarito, mira, de eso que tú tienes ahí, de ahí puede salir un tema dedicado a Ifá en español riquísimo. Me dice, padrino, bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Le digo, bueno, Giovanni, como tenía todo el equipamiento ahí dentro de aquel cuartico, ahí mismo nos pusimos y en menos de 20 minutos salió la letra del primer tema y ya a las 2 horas teníamos grabado el primer tema que dio origen a la agrupación H, que se llama Orumila, Ponme, Iré, el tema. Y así es como nace, es decir, de la idea de tres personas, que dos con conocimientos musicales, yo que no sabía nada de música, pero sabía de religión, y de esa gran ajiaco cultural nació entonces H. Gracias, Enrique. ¿Aproximadamente cuántas canciones o discos grabados tiene H? Bueno, H ya en su primer año de existencia, es decir, ya nosotros para nuestra segunda audición profesional ya contábamos con 4 fonogramas, cada uno aproximadamente entre 14 y 15 temas. Excelente. Es decir, tuvimos uno inicial que se llamó Ifá y Leca, que ahí fuimos un poco conservadores con la tradición folclórica religiosa, donde tuvieron más protagonismo los elementos como el tambor batá, el quinto, la corneta china, que también la utilizamos, las campanas propias de la conga santiaguera, el redoble propio de la conga santiaguera, el pilón de la conga santiaguera, y eso de alguna manera u otra también lo aderezamos con algunos elementos del montuno propio del 3, del son. Todo esto mezclado, imagínate tú, con los tambores batá, de ahí salió una fusión bien novedosa, bien fresca, pero además fácil de consumir por cualquier tipo de público. Pero en ese primer disco, Ifá y Leca, tratamos de ser muy apegados a lo tradicional. De hecho, ahí el atrevido, sin formación musical alguna, que se atrevió a cantar el disco completo fui yo, sin ninguna experiencia musical previa. Y bueno, resultó del interés de una empresa comercializadora que se llama Legren en Cuba, y cuando los directivos de Legren escucharon el disco, les pareció algo novedoso, algo muy... Y se dieron a la tarea de reunirse varios expertos en diferentes temáticas. El maestro Milian Galí Riverí por la parte de los tambores batá, y así diferentes profesionales que se dieron una cita en el estudio a oír la temática del disco, y se propuso que ese disco fuera el disco que de alguna manera diera el punto de partida para que H empezara a incursionar en el mundo profesional. Es decir, inicialmente fuimos 3 personas, Óscar Delgado, Giovanni Star y quien te habla. Ya después, por supuesto, hubo una evolución con otros discos y fue cambiando completamente el formato hasta lo que tenemos hoy. Gracias, Enrique. Comentanos qué significa H. Bueno, H es un monosílabo que es usado dentro de la cultura de las religiones yoruba para hacer alusión a lo que es bendición. Es decir, cuando estamos diciendo H, estamos hablando de bendiciones, estamos hablando de capacidad de las personas de resolver cualquier tipo de problemática, sea por medio propio o sea por medios divinos. Se dice que una persona tiene H cuando tiene la capacidad de evolucionar y salir adelante
en toda su problemática. Y por eso entendimos que como es como el amén propio de las religiones cristianas, H viene siendo la confirmación, ¿no? Y el elemento de bendición propio de las religiones afrocubanas. Y bueno, por eso fue que tomamos H1, un nombre corto de pronunciar, y dos, que en el mercado también tiene un impacto significativo. H. ¿Qué influencia musical tiene Enrique Orozco que lo inspira a escribir, a cantar? Bien, la inspiración, vuelvo y te repito, más bien es todo por la parte religiosa. Es increíble porque cuando nos reunimos en el estudio para hacer el segundo disco, que se llama Los Orichas en el Caribe, nosotros queríamos lograr una mezcla ya fuera, extramuros, fuera de las fronteras cubanas. No sé si conoces Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es una ciudad musical completamente. Sí, Es así la es. cuna del son y la cuna Correcto. de muchos géneros cubanos. De Sí, hecho, sí. recientemente declarada por la UNESCO Ciudad Musical de Cuba. Sí. Y Santiago de Cuba también se conoce por muchos de los caribeños como la capital del Caribe, porque es una ciudad donde confluyen muchas tendencias culturales y musicales. En el caso de las musicales, es una ciudad que está transversalizada culturalmente por el reggae, por la cercanía que tenemos con Jamaica, por el calipso, por la soca, ya, pero también tenemos influencia de Trinidad y Tobago, tenemos influencia de Colombia, tenemos influencia del Caribe colombiano, tenemos influencia de Panamá, tenemos influencia de toda una serie de factores culturales que es importante. Y en ese disco, ¿qué queríamos? Que en todos los lugares del Caribe donde hubiese presencia de estas religiones, tomar algo de esos géneros musicales representativos y mezclarlo entonces con la música tradicional de los orichas. Ahora, ¿cómo surgió el proceso de grabación? Indiscutiblemente teníamos que buscar a unas manos y a un intelecto que a través del uso de la tecnología pudiera darle salida a todo lo que había dentro de esta cabeza. Y entonces era muy curioso el proceso de creatividad, porque ya dentro del estudio muchos de ellos me decían, padrino, el problema es que eso musicalmente no se puede hacer. Y yo le decía, no, 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 pero es que el problema es que a mí me suena en la cabeza así y tiene que ser así. Y entonces eran largas horas de discusión entre un músico que te está diciendo que la fusión de lo que tú quieres hacer es imposible, porque a lo mejor ya tiene una formación profesional musical que lo limita, y una persona que desde la empiria, de lo que cree religiosamente que está bien. Entonces eran grandes procesos de discusión que fueron dando al traste con que fueran naciendo nuevas modalidades y nuevas sonoridades y nuevas formas de proyectar esta música con un sello muy original. Y es un sello muy original, muy bonito. En la descripción del video para nuestros amigos vamos a dejar un link con la música, los videos, las redes sociales de este excelente grupo H de Santiago de Cuba para que escuchen algo bueno, algo de música cubana, de música afroalternativa, música afrocubana. Este programa es más timbero, como dice el programa, pero siempre nosotros queremos, como la música cubana es muy amplia, entonces queremos abordar esos ritmos así como la rumba, la música afrocubana. Entonces, por eso es que el día de hoy invitamos a Enrique para que nos hablara sobre estos temas y más sobre estos ritmos. Ya habíamos invitado a agrupaciones anteriores como Clave de Rumba de Pinar del Río, pero hoy es nuestra segunda entrevista, podríamos decir, de estos tipos de género que entrevistamos. Así que estamos muy contentos de tener a Enrique hoy. Así que agradecido. Enrique, ganaron un premio en el Festival de Música Electro. Contanos sobre esa experiencia, sobre ese festival y que ganaron un premio especial, ¿verdad? Bueno, a ver, fueron tres grandes experiencias. Ujú. Ajá. Tres grandes experiencias realmente. Tuvimos la oportunidad de ganar el Havana World Music, Sí, que es un concurso internacional que promueve la Fábrica de Arte cubano, que es sí, una de las instituciones que vela por el desarrollo de la música joven, por decirlo de alguna manera, y tiene un horizonte muy abierto donde entra todo lo que tiene que ver con la música alternativa, pero también entra lo tradicional.
Entonces fue un concurso bien interesante porque un jurado de un rigor profesional muy elevado, estamos hablando de la familia Alfonso, que tiene toda una trayectoria espectacular, con un grupo como Síntesis, que son profundamente conocedores de este tipo de temática. Estamos hablando de músicos como Brenda Navarrete, toda una estrella hoy en el mundo de la música cubana, especialista también en los tambores batalla, así, toda una serie de especialistas por distintos géneros, especialistas en hip hop, especialistas en música alternativa, de todas las variantes. Y bueno, el proceso de selección fue un proceso grande porque se presentaron 120 trabajos de diferentes partes del país y del mundo, porque es un concurso internacional. En la medida en que fueron reduciendo, se fueron quedando menos, hasta que quedaron 12 finalistas, y de esos 12 finalistas solamente 3 obtendrían eh, premios, los premios más significativos. Imagínate que H solamente tenía 4 meses de estar fundado. Es decir, era muy joven la agrupación, y para sorpresa nuestra nos llama Emi Alfonso un día en la mañana junto con los productores y nos informan que habíamos sido los ganadores de la Habana World Music. Todo el jurado había determinado unánimemente de que los ganadores habíamos sido nosotros. Para nosotros eso fue de gran satisfacción. Imagínate tú empezar y recién empezado, Sí. lograr ganar en un concurso tan difícil que tiene toda una trayectoria tan grande y con jóvenes valores de la música de Cuba de un nivel que no eres capaz de imaginarte. Y luego de eso nos postulamos a otro festival internacional también que se hace en Cuba, que ese festival sí es propio de música electrónica, que se llama YEIFE, no sé si lo ha ido a mencionar. El jurado, es decir, el presidente de este jurado en este caso fue Decio Alejandro, otro músico bien conocido con toda una serie de profesionales también, algunos que ya eran parte de la Habana World Music, y resultó ser que también ganamos ese año el Festival Internacional EIFE, y ganamos un festival también en el cual no pudimos participar de manera presencial, pero sí participamos con nuestra música en Ibiza, España, donde H, con uno de sus temas que es dedicado a los Richard Dudúa, quedó entre los 10 temas que compusieron un, un disco, ya entre las 10 mejores músicas electrónicas del año 2022. Así que te podrás imaginar, para nosotros eso fue también otra gran sorpresa, y eso fue haciendo que nos comprometiéramos más profesionalmente en el mundo de la música y con el proyecto que estábamos desarrollando. Enrique, pues muchas felicidades por estos premios que ha ganado, así que realmente se lo merecen por ese trabajo tan dedicado a difundir este tipo de música. Enrique, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la música afrocubana hoy en Cuba? Bueno, ahora realmente está habiendo sí, a ver, siempre la música afrorreligiosa y afroalternativa ha estado presente en la música cubana. Es decir, es imposible no recordar a una Lupe dedicándole tema a los orichas, es imposible de olvidar una Celeste Mendoza dedicándole tema a los orichas, es imposible un Benny Moré sin que le haya cantado a los orichas, es imposible así sucesivamente mencionar Mr. Babalú, es decir, mucha gente que se ha dedicado desde siempre, de hecho, eh, estas religiones, por decirlo de alguna manera, siempre han viajado en el equipaje de la subjetividad religiosa de los artistas que han tenido la posibilidad desde mucho antes del 59 de salir a diferentes partes del mundo y ser portadores no solamente de su música, sino ser portadores también de sus tradiciones religiosas. Entonces la música también de alguna manera se convirtió para Cuba en un aeropuerto, ¿no? Que le ha dado salida a todas estas tradiciones a diferentes partes del mundo. Eh, Cuba tiene la particularidad de que al ser un país laico,
no hay ningún problema ni ningún conflicto con que las agrupaciones hagan uso del lenguaje ritual de diferentes manifestaciones religiosas e incorporen este tipo de cánticos. Ahora bien, como te explicaba anteriormente, esta música ha tenido una fuerte influencia dentro de la timba, dentro de la salsa, dentro del songo, dentro de todas las variantes musicales habido por haber. De hecho, la base percutiva de todos estos géneros, por lo general, tienen origen en la percusión de estas religiones, de los formatos instrumentales de estas religiones. Pero como música religiosa, es decir, como música de folclore, no tiene muchos espacios, te repito, de difusión masiva. Es doloroso que nada más estos grupos portadores usted lo pueda ver en teatros. Ya hoy, por lo general, no se hacen grandes grabaciones como las que hacía Mercedita Valdés, como las que hacía Lázaro Ross, con respecto a este tipo de música. Es decir, ya fuera de Mercedita Valdés, Lázaro Ross, lo más que puedes escuchar hoy un poquito es Osaín del Monte y Y cualquier Osaín, otra agrupación que haya tenido la suerte y el privilegio ya de vivir en la capital sobre todo y de insertarse en el medio de la música en el circuito internacional de la música y que pueda tener alguna difusión. Fuera de eso, todos los demás grupos portadores es muy difícil verlos colocados en en un CD que la gente lo pueda escuchar. Porque también es música muy complicada, es música que tiene toda una serie de códigos que si la persona no está familiarizado con ellos, se hace muy difícil la comprensión de la misma. Y eso fue una de las cosas que quiso romper H. Es decir, cómo llevar toda esa tradición que sea escuchada, que sea bailada, que sea comprendida, pero de un lenguaje musical contemporáneo. ¿Ya? gracias, Enrique. Enrique, ¿cómo ves que H es una agrupación relativamente joven? ¿Cómo ves el recibimiento del público cubano e internacional? ¿Cómo has visto que reciben la música, el público joven, el público que le gusta la música afrocubana? Bueno, mi primera gran experiencia en un medio de difusión, fíjate, no convencional, pero sí tradicional. En Santiago de Cuba hay una especie de bicicletas, triciclos, que ayudan a las personas a trasladarse de un espacio a otro. Pero popularmente estas personas tienen unos altavoces bien potentes en estos triciclos y siempre ellos son los principales difusores de la música que le gusta a la gente desde el populacho. Es decir, lo que realmente pegue en el populacho, ellos tienen una selección rigurosa de esos temas porque es lo que la gente canta. Y una de las experiencias más bonitas que tuve es que saliendo de la casa una vez para trasladarme a otro lado, el visitaxi, como le decimos nosotros, que venía con la música de H a todo. Y cuando yo me monto, le pregunto al hombre, le digo, ven acá, y esta gente que están sonando aquí, ¿quiénes son? Me dice, ni me hable, esos son unos muchachos ahora que acaban de salir, pero tienen una mezcla de cosas ricas, así, de sonidos ricos y cosas vinculadas a las cosas de la religión, que a mí me encanta. Fíjate que ya la gente aquí me lo pide en cada momento. Entonces, eso fue el primer medidor que nos dijo que el trabajo que estábamos haciendo estaba teniendo una aceptación popular importante. Y así mismo fue. Ya de ahí regresamos de La Habana, de estos concursos, nos dedicamos a dar varios conciertos, tuvimos inclusive un espacio fijo los sábados en el patio de los abuelos, que es un espacio, fíjate, dedicado fundamentalmente a la trova y al son. Pero H, por la fusión del trabajo que tenía y por el gusto que tuvo, inmediatamente se insertó sin ningún problema en este espacio. Ya teníamos una peña fija los sábados, que aquello se repletaba de personas de todas las edades, ¿ya? Y de todos los credos, creyentes y no creyentes, a bailar con la música de H, y hasta ahora ha sido y se ha comportado de esa manera. Felicidades, Enrique. Pues, buen recibimiento, ¿verdad? En el termómetro de la música, ¿verdad? Del cubano de a pie que anda ahí en la calle, ¿verdad? Enrique, contanos planes futuros que tiene H, que tiene Enrique artísticamente. A ver, H, tengo que confesarte algo. H ahora mismo peligra como agrupación por varias cosas. Primero, es una agrupación que a sus músicos y sus integrantes
por lo general no venir de escuelas de formación musical, esto hace que el proceso de profesionalización a través de documentos se haga muy complejo porque es muy burocrático el proceso en Cuba. De hecho, fíjate, ya estamos prestos a cumplir 3 años y todavía cada cierto tiempo nos someten a determinadas evaluaciones cuando ya hemos sido más que evaluados por la élite de este tipo de música en todo el país y por prestigiosos músicos de todo el país en estos concursos musicales en los que hemos participado. Eso es un riesgo. El segundo riesgo que tenemos con H es el hecho de que como se han desarrollado como buenos cantantes y han tenido un buen impacto en el mercado nacional e internacional, no dejan de llover propuestas internacionales a cada uno de sus integrantes de manera individual, tanto a los percusionistas como a los Sí. cantantes individuales, porque realmente tienen una calidad vocal muy buena y eso también está de alguna manera u otra influenciando. Y lo otro es que muchos de estos cantantes que componen H son muchachos que han salido del preuniversitario rumbo a la universidad y ya la vida universitaria le exige un mayor compromiso con sus carreras profesionales porque ellos no son músicos, les reitero, profesionales, y esto de alguna manera atenta contra el proyecto. El proyecto cada vez tiene menos presentaciones públicas, pero sí cada vez hace más trabajo de creación. Es decir, menos conciertos, más producción discográfica. De hecho, estamos ya culminando la quinta entrega, que se llama, te digo ahora mismo, la tengo por acá, del Afrobeat al montuno. ¿Ya? Donde mezclamos un poco de Afrobeat con música propia de las células básicas del son, como lo fueron el changüí, como lo fue el nengón, el quiribá, esos ritmos tradicionales propios de la zona guantanamera, con un poco de Afrobeat y bueno, la música propia de los orichas. Ya estamos cerrando esta quinta entrega y bueno, esperemos que algún productor nacional o internacional esté interesado en la misma y nosotros inmediatamente ponerla a difundir. Ya 3 de nuestras primeras producciones sí han sido licenciadas por el sello de grabaciones de los estudios Siboney de Legrén y están siendo comercializadas por estas 2 últimas entregas, la cuarta y la quinta. Entonces, ya sí te la estamos pensando con carácter internacional un poquito más lejos. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias, Enrique. Vamos a ir cerrando esta entrevista. Bueno, yo te agradezco, ¿verdad? Todo lo que nos has compartido el día de hoy ha sido de mucha utilidad. Hemos conocido un poco más de la música afrocubana, la rumba. Aquí le decimos, aquí en Nicaragua le decimos rumba a esa mezcla de música afroalternativa, afrocubana le dicen rumba aquí, aquí en Nicaragua. Bueno, te cuento, tuvimos una experiencia, una vez vino una orquesta que es de música popular bailable, que se llama Poder Latino de Santa Clara. Se presentó en el malecón de Managua, de la capital de Nicaragua, y hubo un momento dentro del concierto, porque este es un grupo de música bailable, que hubo como una descarga de rumba. Entonces, habían muchos cubanos en ese concierto, muchos casineros, salseros, y cuando hubo esa descarga de rumba, eso fue excepcional. O sea, la gente se volvió loca viendo dos cubanos bailando rumba, ¿verdad? Dos cubanos, dos mulatos, podemos decir. Entonces, para nosotros fue muy emocionante verlo. Yo nunca había visto en vivo, ¿verdad? Siempre lo he visto por YouTube o en video a dos cubanos bailando rumba. Para nosotros fue emocionante. Se formó una rueda, ahí los dos cubanos bailando rumba. Después vinieron gente de casino y entonces empezó a bailar todo el mundo y eso fue una locura realmente. Tengo el Es que la video rumba es un guardado. género muy contagioso, muy Sí, contagioso. sí, realmente a mí me impresionó mucho porque, o sea, el público captó, dejó de bailar y se formó, como te digo, una rueda y la gente bailando. Los dos cubanos ahí bailando, se sacaron un pañuelo que ellos usan para bailar. Entonces, para mí fue impresionante porque yo estuve en Cuba hace muchos años, estuve en La Habana y Pinar del Río, pero no tuve la oportunidad de ver
a bailar, de ver bailar rumba en vivo, ¿verdad? Y eso que la Y eso, rumba tiene dos subcategorías que son sí, el jambú y la columbia, y la Colombia. que son mucho más acrobáticos y mucho más espectaculares. Sí, esto sí, Mucho más sí, espectaculares. correcto. Fue una experiencia bonita. Creo que hubo también, no recuerdo el nombre, que fue por la Embajada de Cuba en Nicaragua, trajo un grupo de mujeres que cantan, bailan, cantan ese tipo de música. No, no recuerdo el nombre, pero sí también fue una ¿Será experiencia Obení bastante Batá? bonita. Sí, creo que, me parece. Porque Creo que Obení sí. Batá es una de las agrupaciones femeninas insignia en Cuba Sí, de sí, la yo creo que promoción de sí. ese tipo de música. Creo que fueron ellas. Estuvieron en el Teatro Nacional Rubén Darío y bueno, también una experiencia bastante bonita. No pude ir, pero sí estuve viendo la foto, estuve viendo los videos y fue increíble. A mí en lo personal, pues sí, me gusta este tipo de música, sigo los clásicos, tu agrupación, los muñequitos de Matanza, Matanza. bueno, clave de Los rumba, de papines. todo, sí, los papines, o sea, un montón, pues, porque es un gran abanico amplio de agrupaciones conocidas y no conocidas que entonan, vamos a ir del monte, todas esas agrupaciones, bueno, un montón realmente, o sea, es demasiada música la que hay que produce Cuba, así que bueno, me emociona siempre estar escuchando música, ahí saco mis pasos ahí de rumba, no sé si lo hago bien, pero bueno, a mí me gusta bailarlo así a como me sale, ¿no? Porque todavía no he tenido la experiencia de que me enseñe a alguien cómo es que se baila realmente. Así que bueno, muchas gracias Enrique por esta entrevista, ya estamos ya cerrando esta entrevista. Te agradezco de corazón, como te dije, tu tiempo, tu espacio, así que yo te deseo muchas bendiciones, mucho H, ¿verdad? Gracias, Tanto, igualmente. tanto para tu vida profesional como para tu vida personal. Así que esperemos que nos encontremos próximamente cuando vaya a salir esta nueva agrupación. Así que mucho éxito este año, que ya vamos por el séptimo mes, así que ya está por terminar, ya el tiempo pasa volando, así que mucho éxito este año y también el próximo. Gracias, Enrique. Algunas Gracias a ustedes por compartir con nosotros. palabras de cierre que tengas, Enrique, para nuestro programa. Nada, sigan escuchando música cubana. Cuba tiene todavía mucho que aportar en el tema de la música. Y si H pudo ser un producto novedoso, es señal de que todavía queda mucho por hacer. Bendiciones para todo tu público, bendiciones para todo el trabajo que haces de Gracias. promoción de este tipo de música. Y nada, la música es un lenguaje universal que une a todos los seres humanos. A pesar de la distancia, a pesar de las fronteras, a pesar de los idiomas, la música está. Así que todo por la música, che para la música, cubana, nicaragüense, universal y de todas partes. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique, nuevamente por esta entrevista. Y a nuestros seguidores del programa Sabor Timbero, nos vamos a encontrar en nuestra próxima edición con más música cubana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.